Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Bueno, voy a hacer en este vídeo un problema de enzimas, ¿vale? El enunciado lo tenéis ya ahí delante. Dice que las velocidades iniciales a varias concentraciones de sustrato para una reacción catalizada por un enzima hipotético son, bueno, pues ahí tenéis en esa tabla diferentes concentraciones en moles litro de sustrato y que se corresponden con otras velocidades en micromoles minuto. A partir de esos datos, lo que nos pide el problema es que calculemos cuál es la velocidad máxima para esa reacción. Nos pregunta también que determinemos por qué la velocidad inicial permanece constante a una concentración de sustrato superior a 5 por 10 a la menos 4, que indiquemos cuál es la concentración de enzima libre para esa concentración, que calculemos también la Km de la enzima y también que calculemos la velocidad inicial para esas dos concentraciones de sustrato y la concentración de producto que se forma en los 5 primeros minutos de reacción utilizando 10 mililitros de disolución de sustrato 2 por 10 elevado a menos 3 molar. Bien, vamos entonces a ir viendo apartado por apartado, ya tenéis ahí las soluciones y vamos a ir comentándolas y explicándolas. Bien, la primera pregunta que nos dice es que determinemos cuál es la velocidad máxima para esa reacción. Si os fijáis en la tabla que os da el problema de concentraciones de sustrato y de velocidades, podéis ver que en un principio, yendo de menor a mayor, es decir, pasando de la concentración de sustrato de 5 por 10 a la menos 7 a 5 por 10 a la menos 2, veis como al principio las velocidades van aumentando. Van aumentando hasta que se alcanza la concentración de 5 por 10 a la menos 4, en la cual, por mucho que yo aumente la concentración de sustrato, la velocidad sigue siendo la misma. Lo que puedo deducir de esto, o a partir de esto, es que la velocidad máxima para esta reacción va a ser 0,25 micromoles por minuto. Si yo no aumento la cantidad de enzima presente en esa reacción enzimática, la velocidad máxima va a ser esa. Por lo tanto, la respuesta a este primer apartado es de 0,25 micromoles por minuto. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Vale. Vamos con el apartado B. El apartado B nos pregunta que por qué la velocidad inicial permanece constante a una concentración de sustrato mayor de 5 por 10 a la menos 4. Bien, la razón, algo ya la he respondido. Fijaos que por mucho que aumente la concentración de sustrato, la velocidad va a seguir siendo la misma. ¿Esto por qué? Porque no hay enzima, porque todo el enzima se encuentra transformando el sustrato, transformando esos 5 por 10 a la menos 4, que es la cantidad máxima de sustrato que aceptan los enzimas que se encuentran presentes en esa reacción. O aumento la cantidad de enzima, como antes decía, o evidentemente la velocidad inicial va a permanecer constante. No hay por lo tanto enzima que sea capaz de transformar una cantidad de sustrato superior a la que indica el ejercicio, que es de 5 por 10 a la menos 4. El apartado C se contesta a partir de los dos que acabo de decir. ¿Cuál es la concentración de enzima libre para una concentración de sustrato 5 por 10 a la menos 4 superior? Pues 0. ¿Por qué? Porque todos los enzimas se encuentran lógicamente ocupados transformando el sustrato en producto. El sustrato, evidentemente, a esa concentración de sustrato, la velocidad es máxima. ¿Vale? Bien, el cuarto apartado me pregunta que calcule la Km de esa enzima, la constante de Michaelis. Acordaos que la constante de Michaelis era la concentración de sustrato para la cual la velocidad de la reacción es velocidad mitad de la máxima. ¿Vale? Entonces, para ello tengo que emplear la ecuación de Michaelis, que es esa que tenéis ahí a la derecha, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que tengo de esa reacción, de esa ecuación, perdón. Porque la incógnita, evidentemente, es la Km, que es lo que me pide. La velocidad máxima la tengo porque la acabo de calcular en el primer apartado, que es de 0,25. Por otro lado, tengo una V, una velocidad, y tengo una concentración de sustrato. Bien. Pero para ello tengo que recurrir a las dos tablas que me da el problema y podéis coger la velocidad que queráis, es decir, de 0,0096, 0,071 o 0,2, la que queráis. Ahora, eso sí, lo que tenéis que hacer es coger la concentración de sustrato correspondiente a la velocidad que hayáis cogido. Si cogéis una velocidad de 0,071, ¿de acuerdo? Lo sustituís ahí, tendréis que coger la concentración de sustrato de 5 por 10 a la menos 6. Si cogéis 0,009, tendréis que poner en la concentración de sustrato 5 por 10 a la menos 7. Y así, pues lo mismo con la velocidad de 0,20. Ya tenéis todo, o sea, lo único que os faltaría ahí sería la Km, que evidentemente sería cuestión de hacer los números y calcularla.
¿vale? El resultado es que se obtiene una KM, cuando hagáis los números, de 1,25 por 10 a la menos 5 moles litro. ¿Lo habéis entendido bien? Vale. Me pregunta el siguiente apartado que determine que la velocidad inicial para unas concentraciones de sustrato de 1 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 1. ¿Vale? Que el ejercicio se vuelve a resolver de la misma manera que el anterior, solo que ahora lo que me cambia es la incógnita. Mirad, de nuevo tengo que recurrir a la ecuación de Michaelis-Menten, que la tenéis también de nuevo ahí a la derecha, y vamos a ver ahora qué es lo que tengo y cuáles son las incógnitas que me faltan. La V es lo que me pide, que calcule la velocidad. ¿Vale? La velocidad máxima la tengo, ¿vale? Porque ya la he calculado en el primer apartado, que si recordáis era de 0,25. La KM también la acabo de calcular en el apartado anterior. La concentración de sustrato es lo que me da el problema. Me dice que tengo que calcularla para una concentración de sustrato de 1 por 10 a la menos 6 y de 1 por 10 a la menos 1. ¿De acuerdo? En cada uno de los dos apartados la única incógnita que tengo es V. ¿De acuerdo? Y haciendo los números, ahora ya es sencillo, el problema ya estaría resuelto. Nos da como solución una V de 0,018 micromoles minuto para la primera concentración de sustrato y de 0,25 para 1 por 10 a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Vale. Y el último apartado nos dice que determinemos la concentración de producto que se forma en los 5 primeros minutos de reacción cuando utilizo 10 mililitros de una disolución de sustrato 2 por 10 a la menos 3 molar. Bien, vamos a ver en primer lugar entonces qué es lo que ocurre cuando estamos trabajando con concentraciones de 2 por 10 a la menos 3 molar. Si vais de nuevo a la tabla inicial que os daba el problema, veis que a esa concentración de sustrato la velocidad es máxima, es decir, se están transformando de sustrato a producto en una concentración de 0,25 micromoles por minuto. Si se transforman, mejor dicho, 0,25 micromoles por minuto, o sea, se transforma sustrato en producto, en 5 minutos, ¿vale? Se va a transformar 1,25 micromoles, no tiene ciencia. Es decir, lo único que tenéis que tener en cuenta es la velocidad con que se produce la reacción a la concentración de sustrato que a mí me está dando el problema, ¿vale? Me dice que se transforman 1,25 micromoles, pero resulta que yo tengo que ver qué cantidad, con qué cantidad he trabajado, ¿no? De sustrato. Y me dice que y el problema me dice que he trabajado con 10 mililitros de una disolución de sustrato 2 por 10 a la menos 3 molar. Lo que tengo evidentemente que hacer es no dividir entre un litro, porque si no serían micromoles litro, sino dividir evidentemente entre la cantidad que yo he hecho reaccionar, que son 10 mililitros. Por lo tanto, tengo que dividir entre 10 a la menos 2 para ya llevar el resultado a micromoles litro. El resultado es 1,25, ¿vale? Por 10 a la 2. Ese sería el resultado final. Y con lo cual el problema quedaría terminado. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor comentádmela. Y como siempre, gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.